Estamos bendecidos y vamos hacia adelante, ¿verdad? Mañana tenemos una reunión especial de trabajo con los líderes, consolidadores y los responsables de departamento para afrontar este crecimiento que no para y que no queremos que sea un inconveniente, sino una bendición, ¿verdad? Y a veces eso implica tener que tomar decisiones para la gloria de Dios. ¡Aleluya! El domingo que viene estaremos en Mataró, mi esposa y yo, estaremos ahí también con aquella iglesia que Dios está bendiciendo muchísimo, nuestra iglesia hija. Y dentro de 2 domingos estaremos en Calella, en la inauguración del nuevo templo, el nuevo local, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y esto no para. Ahora, tú tampoco te pares. Amén, porque si te paras y todo avanza y tú te paras, te vas a quedar atrás. ¿Quién se quiere quedar atrás? Me pregunta al que tiene a tu lado, ¿tú te quieres quedar atrás? Aleluya. Muy bien. La semana pasada veíamos de qué manera la venida de Jesús impactó y transformó vidas desde el mismo momento en que Él nació, ¿verdad? Y vemos cómo el mismo día que Él nació, un buen grupo de pastores fueron transformados por el Señor. A los 8 días, en su presentación en el templo, otras 2 vidas fueron transformadas por el Señor, Simeón y Ana. Y ahí nos quedamos en el relato de Ana, en Lucas capítulo 2, versículo 38, y hoy vamos a leer los versículos 39 y 40. Vamos juntos a Lucas capítulo 2 y versos 39 y 40. ¿Ya lo tienes? Y dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aleluya, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por el mensaje que tú tienes en esta mañana para nuestras vidas, por tu enseñanza y por esa palabra específica que hacemos bien en atender y en obedecer, Señor. Gracias por que tu presencia es palpable, es real en este lugar. Y lo dice tu palabra, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio y somos más de 2 o 3. Por eso gracias, Señor, gracias por esa misericordia, por ese amor asombroso y por tu palabra. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Son solo 2 versículos, pero de estos 2 versículos voy a tocar 3 puntos muy importantes. El primero es la responsabilidad que como padres tenemos de que nuestros hijos crezcan, se fortalezcan y se llenen de sabiduría. Luego eso lo trasladaremos al ámbito espiritual, porque todos somos llamados a ser padres espirituales, con carga por cuidar de almas. Y en tercer lugar, veremos que nosotros mismos también, aunque seamos mayores, bueno, aunque no mucho, también necesitamos seguir creciendo, fortaleciéndonos y llenándonos de sabiduría. Y eso ha de ser siempre. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios es sobre nuestros hijos, la gracia de Dios es sobre nosotros. Si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos. Ahora bien, yo quiero que entiendas que estos 2 versículos forman una unidad. Dice, y el niño crecía. Ese y está uniendo esto con lo que dice antes. Y lo que dice antes es lo que habían hecho sus padres. Y eso nos hace entender que todo lo que Jesús hizo, no solo lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo, sino que tuvieron que ver mucho lo que sus padres le transmitieron. A veces pensamos que como Jesús era el Hijo de Dios, pues desde que nació ya era
todo lo hacía bien, no necesitaba de nada, él crecía solo, él se fortalecía solo, él se llenaba de sabiduría. No, por eso vimos cómo Dios trabajó en las genealogías para poder alcanzar a un José y a una María que harían una unidad perfecta para poder guiar y educar a Jesús en los primeros años de su vida. Y muchas de las cosas que luego veremos en la vida de Jesús no tienen que ver solo con la unción del Espíritu Santo, sino con lo que recibió de sus padres. Y lo primero que recibió de sus padres, y nosotros somos llamados a ser responsables de nuestros hijos, no decirle, dejarlos en las manos de Dios. No. Nosotros tenemos una responsabilidad. Claro que Dios los cuida, claro que el Espíritu Santo los rodea, los protege muy bien, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y ya veíamos, y nos lo dijo Juan Varela y lo hemos recordado en varias ocasiones, que los padres dejamos marcas en nuestros hijos que a veces son imborrables con el paso del tiempo. Y muchas veces nos hemos tenido que lamentar y llorar porque por nuestros errores hemos dejado marcas que no eran agradables, no eran buenas en nuestros hijos. Y luego con el paso del tiempo lo hemos visto y hemos tenido que arrepentirnos y hemos tenido que intentar restaurar todo eso. Por eso el Señor nos enseña que seamos responsables con nuestros hijos. El primer ejemplo que le dieron José y María a Jesús fue el de la obediencia a Dios. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y el niño crecía y se fortalecía. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley. Un niño no nace siendo obediente. ¿Tú has conocido a algún niño que nazca siendo obediente? La obediencia se enseña. Y Jesús fue un niño. Sí, y lo fue. Y escucha, Jesús cuando era bebé no caminaba, no, tuvo que aprender a caminar. No iba solo al baño a hacer el popó para no ensuciar, no, él se lo hacía encima. Jesús hacía el popó encima y su mamá lo tenía que limpiar, sí. Y su popó no olía a fragancia de no sé qué, no, a rosas o jazmines, no, su popó olía a popó. Jesús. Y Jesús tuvo que aprender. Y dice la palabra que Jesús tuvo que aprender de lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender. Y aun cuando lo vemos con 12 años, están hablando con esos doctores de la ley, dice que les hacía preguntas porque él necesitaba aprender también. Sí, y lo primero que le enseñaron sus padres fue la importancia de obedecer a Dios. Ya de hecho, seguro que él conoció la historia de cómo él nació. Primero María, qué obediente, ante un reto, un desafío tan grande que era decidir quedar embarazada del Espíritu Santo para dar. Ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué ejemplo de obediencia. Y ahí vemos a José, que querías huir para no difamarla por amor a ella, para que no le culparan a ella de lo que estaba pasando, sino que lo culparan a él, y sin embargo el ángel le habló en sueños y él obedeció. Ejemplos de obediencia. Y aquí llega el día 8 y podían decir, ¿para qué vamos a presentar a Jesús? Es el Señor, es el futuro Mesías. ¿Para qué lo vamos a presentar? Pues para obedecer a Dios. Muchas veces decimos, ¿yo para qué voy a hacer esto? ¿Yo para qué voy a hacer aquello? ¿Yo por qué? Si yo ya... No, aprendamos. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros un ejemplo de obediencia a Dios. Escucha bien, obediencia a Dios, que implica la obediencia a las autoridades, la obediencia a los jefes en el trabajo, la obediencia en todos los ámbitos. ¿Queremos hijos obedientes? Pues primero nosotros tenemos que ser obedientes. No vamos a esperar que nuestros hijos obedezcan si nosotros no obedecemos. Y nuestros hijos observan. Cuando no obedecemos a Dios, a la hora de hablar, a la hora de hacer las cosas correctamente, a la hora de servir al Señor, cuando no obedecemos a Dios, los hijos lo ven. Y eso con el tiempo dirá, bueno, pues si mis padres han hecho lo que han querido y no han obedecido a Dios, ¿yo por qué lo voy a hacer? José y María supieron enseñar en todo momento a su hijo
lo que es el valor de la obediencia a Dios, el obedecer su palabra. Y esto qué importante es. Además, ellos dejaron un ejemplo de espiritualidad en Jesús. ¿Y cómo sabes que eran espirituales? Bueno, la experiencia que tuvo María con el ángel, eso solo puede ser de alguien que realmente busca de Dios. Pero de José, que tampoco se habla de José. José, Dios le habló en sueños y él entendió lo que Dios le dijo y lo obedeció. Pero ¿sabes que Dios no le habló solo una vez a José en sueños? Le habló más veces. En el capítulo 2 de Mateo nos cuenta un relato que los demás evangelios no los cuentan, que es la visita de los magos y la matanza de los niños. Sabemos que cuando Jesús nació, una estrella les habló a ciertos magos, no sabemos cuántos eran y cómo se llamaban, eso se lo han inventado, ¿verdad? Pero a ciertos magos sabios de Oriente les avisó de que había nacido el Mesías y por tanto ellos emprendieron un largo viaje para poderle llevar unos presentes a Jesús. Cuando llegaron a Jerusalén, en lugar de seguir la estrella, lo que hicieron es ir en busca de Herodes, el rey, para preguntarle dónde estaba el rey de los judíos. Digo, menos mal que eran sabios. Van al rey de los judíos a preguntarle dónde está el rey de los judíos. Tremendo. Y claro, Herodes dijo, ya está, yo me veo peligrar. Aquí están queriendo levantar a alguien, a un niño, ya para que sea el futuro rey de los judíos. Entonces él con astucia dice, bueno, pues id a ver si lo encontráis, y cuando lo encontréis me venís y me decís quién es y dónde está. Y ellos fueron, encontraron a Jesús, le dieron los presentes, y cuando iban a ir a avisar a Herodes, el Señor les dijo, no vayáis para allá, volveos a vuestra casa. Ellos se volvieron y entonces Herodes, claro, cuando se enteró de que se habían ido, se sintió burlado, se enojó y dijo, ¿y ahora cómo voy a saber quién es ese rey de los judíos para matarlo? ¿Cómo lo voy a saber? Así que hizo cálculos de cuánto tiempo podía tener y calculó que tendría un año y pico. Por eso esa imagen de los magos visitando a Jesús en pañales en el pesebre, eso no es así. Cuando llegaron los magos, después de un largo viaje, Jesús ya tenía un año y pico y andaba corriendo por allá. Y entonces dijo, bueno, vale, debe tener un año y pico, pues para asegurarme de que lo voy a matar a todos los que tengan menos de 2 años. Así me aseguro de que a él también lo mato. Y eso lo hizo en secreto, pero claro, para Dios no hay secretos. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le habló a José en sueños. Y le dijo en sueños, a medianoche, levántate, toma a tu niño, toma a tu mujer y huid a Egipto, porque lo quieren matar. Y él cogió y obedeció. Eso es la segunda vez, el segundo sueño. Estuvieron en Egipto. Herodes murió. Y ahora el Señor le habla por tercera vez a José en sueños. Y le dice, ya el peligro pasó, ya podéis regresar. Tercera vez. Regresan. Y José se entera de que el que ha sustituido a Herodes es Arquelao, un hombre despiadado, terrible. Y dice, esto peligra. Y el Señor le vuelve a hablar en sueños, la cuarta vez, y le dice, mira, iros a vivir a Nazaret y estableceos ahí. Y él coge y obedece y se van a vivir a Nazaret. Y ahí se cumple la escritura de que el Mesías sería nazareno, de Nazaret, no nazareo, del voto nazareo, sino nazareno, nacido en Nazaret, no nacido sino perteneciente a Nazaret. Oye, escucha, si Dios le habló 4 veces en sueños a José y José lo supo entender y supo obedecer, es porque era espiritual. Un carnal no hace caso de esas cosas. Imagino el impacto para Jesús escuchando a José diciendo, mira, nos tenemos que levantar y tenemos que, el Espíritu Santo, el ángel del Señor me ha hablado y me ha dicho que tenemos que huir a Egipto. Así que venga, vamos en marcha.
Y Jesús escuchando. Luego, al cabo del tiempo, el ángel del Señor me ha vuelto a hablar y me ha dicho que ahora tenemos que regresar a Jerusalén. Así que en marcha. ¡Wow! Y Jesús escucha la tercera vez. Mira, la cosa aquí está fea porque el que está al frente es Arquelao. Pero yo he orado al Señor y el Señor me ha vuelto a hablar y me ha dicho que nos vayamos a vivir a Nazaret. Así que vamos. Oye, escucha, ¿tú sabes el impacto para un niño escuchar a su padre diciendo eso? Eso es lo que necesitan nuestros hijos, escuchar de nosotros, cosas así. Nuestros hijos no tienen que crecer escuchándonos hablar de fútbol, de comida, de dinero o de coches. Nuestros hijos tienen que crecer escuchándonos hablar de la palabra de Dios, orando juntos y tomando decisiones delante del Señor. Nuestros hijos tienen que escuchar como decimos, Dios me ha hablado. Ver padres, madres espirituales que buscan a Dios para cada decisión y que Jesús está en medio de cualquier conversación. Eso es lo que necesitan escuchar nuestros hijos, no otra cosa. Amén. Y no digo que nunca hablemos de ciertas cosas, pero lo mínimo, la tónica en nuestras conversaciones es estar hablando del Señor y buscando a Dios. Y que nuestros hijos nos vean orar y nos vean leer la Biblia. No, el Señor ya me conoce, Él ya me ve. No, tus hijos te tienen que ver. Si tu hijo no te ve nunca orar, tu hijo sabe que no oras. Es que lo hago muy en lo íntimo, ¿no? Déjate. ¿Tú quieres tener un hijo que ora y busca a Dios? Ora tú. ¿Tú quieres tener un hijo que conoce la palabra de Dios? Estúdiala tú y enséñasela. Tenemos que ser un ejemplo. Ellos fueron un ejemplo de espiritualidad, ¿verdad? También José fue un ejemplo de esfuerzo. Escucha, yo te he hablado de 4 sueños. En cada uno de esos sueños José tuvo que hacer un gran esfuerzo. Se tenía que desplazar. Imagínate cuando a medianoche el Señor le dice, José, tienes que coger a tu mujer, a tu hijo y iros a vivir a Egipto. Hasta que yo lo diga, porque eso a medianoche. A lo mejor José habría dormido 3 o 4 horas. Y José podía haber dicho, ay, vale, está bien, Señor. Si acaso cuando termines de dormir y descansar por la mañana tranquilamente, cojo, hablo con mi esposa, si estamos de acuerdo, entonces empezamos a preparar las cosas y si hay tiempo, pues a lo mejor durante el día. En la misma hora José dijo, aquí ni sueño ni nada. Montó todos los pocos bártulos que debían de tener ahí, los pocos enseres, los montó en el carro donde fuera, montó a su mujer ahí en el animal que lo llevara, a su hijo, él caminando hasta Egipto. Él no era de la familia perezoso, no. Él era trabajador. Y cuando pasa el tiempo en Egipto, dice, el Señor ha dicho que nos tenemos que volver, venga, otra vez a desmontar, otra vez a montar, otra vez a caminar. No se le caían los anillos, no tenía ningún problema. Ahora llegan ahí, dice, no, ahora nos dice que nos vayamos a Nazaret. Pues nos vamos a Nazaret, ¿qué problema hay? No, ay, que estoy cansado. No, Señor, pues venga, a Nazaret. Y llegan a Nazaret. Aquí ha dicho el Señor que nos quedamos a vivir. Muy bien. ¿Y qué hizo José? Se fue a la oficina del desempleo a ver si recibía un paro o una ayuda. Se fue a la asistente a ver si le daban una... ¿Qué hizo José? Vamos a vivir aquí, hay que trabajar. Se montó su empresa de carpintería. Y cuando ya Jesús tenía unos cuantos años, dice, tú, de ayudante, a aprender a trabajar. Por eso es normal que después veamos a Jesús en su ministerio en plan trabajador, no de señorito súper ungido, rodeado de gente que le sirve. No. Él iba pateando las calles, haciendo kilómetros, yendo en busca de la gente, orando por uno, por otro, enseñando sin parar, a veces sin comer, sin beber. Llega a la fuente, hay una mujer, ahí, él tenía sed y le pide de beber y la mujer empieza a hablar y él la atiende a ella, y ella se va corriendo a decírselo a los demás y él se queda sin beber.
Pero no le importaba. No le importaba. ¿Y sabes cuando Él multiplica los panes y los peces y reparte a todos? Yo no leo en la Escritura que Él también comiera. A lo mejor comió, yo no digo que... Pero no dice, bueno, qué bueno, a multiplicar los panes. Voy a bendecirlos una vez más. Venga, a probarlo. No. Repartida a la gente. Él siempre estaba por entregarse a los demás. Él no había venido a ser servido, sino a servir. ¿De dónde aprendió ese carácter trabajador? Fue la unción. Porque algunos dicen, Señor, dame una unción de esfuerzo. Y el Señor dice, más bien te tengo que liberar de la pereza, ¿no? No. Y eso lo tenemos que transmitir. Nuestros hijos nos tienen que ver trabajadores. Amén. Al padre y a la madre. Trabajadores. Trabajadores. Esforzados. Y no solo fuera en los trabajos para ganar dinerillo, no, también en la iglesia también. Que los vea ahí trabajando, apechugando. Y papá, ¿dónde vas tan temprano? No, es que tenemos que montar las sillas para el culto unido. Ay. Santo. Y ejemplos de sabiduría. Dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. Ella no las iba hablando. Ella podía ir por ahí diciendo, ¿sabéis una cosa? Soy la madre del Mesías. Sí, el Señor me ha escogido a mí. Un día se me reveló a través de un ángel. Y él me dijo, y yo le dije, y fue una experiencia. ¿Sabéis si hoy en día María levantara la cabeza se escandalizaría tanto con tanta gente que le adora y le pone en un altar cuando ella quiso siempre pasar desapercibida? Siempre quiso pasar desapercibida. Una mujer con sabiduría y nuestros hijos nos tienen que ver con sabiduría. Por eso nos tenemos que llenar nosotros también de sabiduría, ¿verdad? Porque tenemos que transmitir sabiduría a nuestros hijos. Que vean que antes de que no nos apresuramos, que no metemos la pata fácilmente, que no hablamos lo que no tenemos que hablar, sino que nos cuidamos, nos retenemos y antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa, buscamos a Dios. Porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Así que como padres tenemos mucho que transmitir a nuestros hijos. Queremos que crezcan, que se fortalezcan y que se llenen de sabiduría. Nosotros tenemos mucho que transmitir. Mucho. Y no solo el hecho de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso está muy bien, pero hay muchas otras cosas que tenemos que transmitirles a ellos y que ellos tienen que ver en nosotros. Ahora, también como padres espirituales, porque quizá algunos no sois padres todavía o a lo mejor no los podéis ser, pero todos somos llamados a ser padres espirituales, en el sentido de que a todos en un momento dado Dios nos tiene que poner carga por cuidar de alguien. Y si como padres naturales, los que tenemos hijos, somos llamados a cuidar de nuestros hijos, también como creyentes somos llamados, movidos a atender a personas para ayudarles a crecer en el Señor, a fortalecerse en el Señor y a llenarse de sabiduría. Y eso no es solo cosa del pastor o de los líderes pastorales de las espigas o de los hermanos mayores, que tenemos un montonazo de hermanos mayores que atienden a los nuevos que vienen. Yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos que orar al Señor que Él ponga carga en nuestro corazón para poder bendecir a alguien y ayudarle a que crezca en el Señor, no solo a que venga a la iglesia, porque a veces parece que todo el es que venga a la iglesia, pero no solo de cultos vivirá el hombre. Hay mucho más, crecer en la palabra, venga, ir al ABC, hacer el ABC, mirar de bautizarse, mirar de crecer en las cosas del Señor, fortalecerse.
¿Sabes que en el ámbito de la fortaleza no es solo espiritual? Por ejemplo, a nuestros hijos tenemos que fortalecerlos en sus áreas débiles. Por ejemplo, áreas de carácter, áreas de emociones. Tenemos que trabajar en ellos en esos aspectos también. Hay hijos que son muy indecisos. Claro, y si nos ven a nosotros que también somos indecisos, ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar esa área para fortalecerlos, para que nuestros hijos sean constantes y sean firmes y no anden un día arriba y otro día abajo. Tenemos que trabajar eso y también trabajarlo en esas ovejas que Dios pone a nuestro cuidado, que a veces nos tiramos de los pelos porque decimos, mira, ayer vino súper contento y hoy está que no quiere ni coger el teléfono. Bueno, pues hay que trabajar en esas vidas para fortalecerlas en el Señor, para fortalecerlas. Es un trabajo muy importante. Somos llamados a cuidarnos los unos a los otros, a bendecirnos los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros. ¿Sí o no? Queremos que nuestros hijos crezcan y queremos que los hijos espirituales crezcan. Pero crecer no solo, porque a veces parece que todo nuestro afán es que crezcan en los estudios y como personas que lleguen a ser no sé qué. Pero también es muy importante, y yo pienso que más importante que eso es el crecimiento espiritual. Porque si solo crecen en el ámbito secular y personal, pero no crecen en el ámbito espiritual, seguramente un día se apartarán porque lo secular adquirirá mucho más peso que lo espiritual. Lo espiritual no anula lo otro. Y gloria a Dios por aquel que es llamado a ser un doctor o un abogado o un... ¿Para qué? Para poder servir a Dios en esa área. Pero eso no quita de crecer en las cosas del Señor. Yo digo, muy bien, te estás esforzando en estudiar para tener un mejor trabajo. Vale, muy bien, pero no dejes de estudiar la palabra de Dios. Porque eso es lo que te va a dar el verdadero crecimiento. Y eso es muy importante. Y sabiduría, ¿cómo no? Enseñemos a nuestros hijos, tanto los naturales como los espirituales, a no confiar en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 3, y versículo 13, Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que somos llamados a hacer entender a nuestros hijos que lo que el mundo llama sabiduría muchas veces no es sabiduría correcta. La verdadera sabiduría que nos hace tomar decisiones correctas, que nos hace saber lo que tenemos que hacer en cada momento, es la sabiduría que viene de Dios. Tristemente muchas veces nos ven a nosotros que cuando nos viene cualquier problema enseguida corremos a un profesional. Y gloria a Dios por los profesionales, pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo busco a un profesional cuando primeramente he buscado a Dios y lo que Él me tiene que decir. Y su sabiduría es perfecta. Y dice la palabra que si tengo falta de sabiduría, que le pida a Dios. Lo dice Santiago también. Por tanto, Dios tiene sabiduría para ti y para mí. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos para que un día ellos tomen decisiones sabias. Para que sepan escoger la profesión sabia que Dios quiere para ellos. Para que sepan escoger a la mujer sabia o el hombre sabio que Dios tiene para ellos. Para que sepan no meter tanto la pata como la hemos metido nosotros.
y sepan hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. ¿No queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros? Eso está claro, ¿verdad? Algunos ya crecen más que nosotros, eso está clarísimo. Eso no hace falta discutirlo, pero que también sean más sabios que nosotros. Eso se lo tenemos que transmitir. Amén. Ahora, ¿y quién de nosotros no necesita crecer? ¿Y quién de nosotros no necesita fortalecerse? Quiero terminar con un texto que conocemos muy bien. Bueno, hay dos textos, pero en 1 Corintios 15, 58. Es un texto que sabemos de memoria, muchos, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, si te fijas bien en este versículo, está hablando de las tres cosas que estamos mencionando. Dice, estad firmes y constantes. Esto habla de la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual nos lleva a estar firmes y constantes, no a estar hoy arriba y mañana abajo. No es estar hoy que me como el mundo y mañana el mundo me come a mí. ¿Verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabéis que Jesús dice que Jesús crecía? Pero si tú luego sigues leyendo el capítulo 2 de Lucas, luego vemos el relato cuando él habla con los doctores de la ley y demás, y luego regresa con sus padres y pasa el tiempo, y cuando Jesús más o menos tiene unos 18 años aproximadamente, vuelve a decir el versículo 52 de Lucas 2, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios y con los hombres. O sea que Jesús no dejó de crecer. Y nosotros tenemos que crecer constantemente, crecer siempre. No caigas en el orgullo espiritual. No, sí, ya estoy bien. Hay una cosa que a algunos les choca, ¿verdad? Vienen de otras iglesias de su país, ¿verdad? Y dice, tienes que hacer el ABC. ¿El ABC yo? ¿Yo el ABC? Por favor. Es un filtro para comprobar quién realmente viene con deseos de agradar a Dios y quién viene con deseos de agradarse a sí mismo. Y en tercer lugar dice, sabiendo, habla de sabiduría, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Y todos necesitamos crecer, fortalecernos y llenarnos de sabiduría constantemente. Y hemos visto que la verdadera sabiduría echa fuera los celos, las contiendas, las discusiones, porque el sabio no es el que anda discutiendo a ver quién tiene la razón. Ese es torpe. Y el que más habla, más peca. El sabio es el que sabe callar cuando tiene que callar, hablar cuando tiene que hablar, y hablar lo que promueve la unidad, la bendición, y huyendo de todo lo que trae conflicto y demás. Necesitamos crecer en sabiduría, necesitamos crecer en fortaleza, en constancia. Que dentro de unos años yo siga viendo tu bonita cara, porque estás ahí firme en el Señor. Y he dicho bonita cara con todos los términos, ¿eh? No la expresión que se utiliza así por tu cara bonita, no tiene nada que ver con eso. Que yo pueda dentro de unos años ver que tú sigues firme, que estás más crecido que ahora, que tienes más sabiduría que ahora, que estás más fuerte que ahora y que estás cuidando de más hijos espirituales que ahora. Amén. Queremos crecer en el Señor. La iglesia va a seguir creciendo, porque va a seguir creciendo, pero no queremos números, queremos crecimiento espiritual. Los números vienen después, los números han de ser el resultado de crecimiento espiritual, no de métodos, sino de
calidad espiritual en la congregación. Hay calidad, pero tenemos que ir mejorando siempre. Siempre. Dile al que tiene a tu lado, yo voy a mejorar, ¿y tú? Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Dios. Gracias por deleitarnos con tu enseñanza, Señor. Ayúdanos en esta hora, que no nos estanquemos.